Muy buenos días, mi nombre es Marina Pérez, hoy seré su anfitriona y vamos a presentar a nuestra querida pastora Yadira, que hoy seguramente nos trae una palabra poderosa, así como la alabanza. Bienvenida, pastora. Amén, amén. Muchas bendiciones. Buenos días para todos y qué linda alabanza cuando dice Dios, háblame, ¿no? Háblame porque yo no quiero continuar. Háblame porque yo quisiera saber, pero muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Y que porque le estamos trabajando al Señor en la obra, creemos que ya todo es suficiente y decir, bueno, estoy haciendo las cosas bien. Pero qué bonito cuando esperamos la voz de Dios y aunque nosotros creemos que hacemos las cosas bien, pues esperar la voz de Dios y que Dios nos dé las instrucciones, que Dios nos diga cuál es el camino y cuáles son las decisiones que muchas veces nosotros tenemos que seguir. Y pues la Biblia me enseña a mí en el capítulo 33 del libro de Job, en el versículo 14, que Dios habla de diferentes maneras. Y pues Dios nos va a hablar a través de piedras, Dios nos puede hablar a través de un niño, Dios nos puede hablar a través de un profeta, Dios nos habla en las escrituras. Pero el problema no está en el que Dios nos hable, el problema está en el que nosotros sepamos escuchar, el que nosotros podamos ser obedientes para escuchar la voz de Dios y decir, bueno, yo pensaba, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Cuando estaba delante del concilio, yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien, rey Agripa, pero se me presentó al mediodía Jesucristo mismo camino a Damasco. Y el apóstol Pablo tuvo que decidir en lo que él estaba haciendo y en lo que Dios quería que él hiciera porque escuchó la voz de Dios. Dijo, esta es la voz de Dios. Mis intenciones era respirar venganza y muerte en contra de los cristianos, pero el Señor me está diciendo que tengo que entrar a Damasco, que tengo que ser sumiso, que me tengo que sujetar y que después yo voy a saber lo que tengo que sufrir en su nombre a causa de las obras que yo hice, ¿no? Y esto también tiene que ver con que muchas veces nosotros creemos que porque nos estamos congregando, porque limpiamos la iglesia, porque cantamos en la congregación o porque predicamos, porque hacemos obras evangelísticas, que eso no está mal, Dios nos mandó a hacer esto. Muchos creemos que ya haciendo eso, pues tenemos la aprobación de Dios en todo, pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios y quiero que me acompañe un momentito al libro de Job, capítulo 33, en el versículo 14 en adelante, dice las escrituras, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Fíjense que el Señor está hablando acá, ¿verdad? A través de Eliú y en su Santa Escritura, a través del Espíritu Santo, y plasma esto en las Escrituras, de que el hombre habla, pero el hombre no entiende, perdón, de que Dios habla, pero el hombre no entiende. Dice, Dios te habla de diferentes maneras, pero no está entendiendo. Y dice la Biblia, Dios te habla por sueño, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces, dice la Biblia, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Si usted va más allá, el versículo 31, dice la Biblia, escucha Job y óyeme. Si usted pone su nombre allí, quita el nombre de Job y coloca, escucha Yadira, óyeme, calla y yo hablaré. Fíjense que el Señor está dando unas instrucciones acá y dice, escucha, óyeme, calla y yo hablaré. Si tienes razones, me vas a responder. Y habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí. Fíjense que ahora el Señor en el libro de Job capítulo 33 nos dice, escucha y óyeme. Escucha y óyeme. Y podemos decir que esta palabra escucha y óyeme son unos sinónimos, ¿verdad? Un sinónimo de uno de la otra. Escucha y óyeme. Cuando habla de óyeme, prestar atención para acatar de lo que él está hablando. Escúchame, óyeme, calla, que tengo que hablar. Muchas veces hablamos tanto, muchas veces, o cuando vamos al Señor, comenzamos a orar y a orar y a orar y a orar y levantamos la voz y oramos y oramos. Y Dios dice, pues ya, calla, que quiero hablarte. Hablas tanto que no me dejas hablar a mí.
Si usted dice, si usted va a las escrituras, dice la Biblia en el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, cuando Salomón terminó de orar. Dios tenía que esperar que Salomón terminara de orar para poder Dios hacer, para poder Dios hablar. Y si usted ve Segunda de Crónicas capítulo 6, fueron como 42 versículos donde Salomón estaba, habla que habla, y habla que habla, y habla que habla, y Dios tenía que esperar que Salomón callara para él hablar. Por eso es que Dios le dice a Job, escucha y oye, me calla y yo hablaré. Si tienes razones, responde, habla, porque yo quiero justificarte, pero si no, óyeme tú a mí. Entonces estamos en el tiempo en donde tenemos que hacer un silencio, en donde tenemos que hacer un alto y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Muchas veces decimos, bueno, estamos haciendo las cosas bien, pero cuando viene Dios y nos habla, y nos damos cuenta que vamos por un rumbo diferente. Por eso es que Dios dice en su palabra, meditad en vuestros caminos, detente en el camino y pregunta por las sendas antiguas. O sea, tenemos que estar pendientes que muchas, ay, pastora, pero es que usted no sabe todo lo que yo hago en la iglesia. Calla y escucha la voz de Dios. Como dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 2, no es por obra, en el versículo 9, para que nadie se gloríe. Porque muchos decimos, bueno, pero es que mira, yo soy la utility de la iglesia. No, no, no es por obra. No es por lo que tú haces. Es por su gracia, es por Jesucristo. Y cuando entendemos esto, que es por Jesús, entonces vamos a prestar atención a lo que Dios dice. Y que, claro que tenemos que hacer obra. Claro que tenemos que hacer obra. La misma palabra dice, haz obra evangelística, haz esto, ayuda, ministra. Tenemos que hacer obra. Pero necesitamos escuchar la voz de Dios porque muchas veces nos confiamos más en lo que nosotros hacemos por el Señor que lo que Jesucristo es para Dios y para nosotros. Entonces el Señor nos está diciendo hoy, bueno, yo necesito que ustedes, después de tanto hablar, después de tanto hacer, escuchen. Recuerdan el pasaje de María y Marta, ¿verdad? Marta estaba haciendo y María estaba escuchando. Y dice la Biblia que cuando Marta se sintió afanada y turbada, fue a interrumpir a Jesús. Jesús estaba enseñando y María estaba sentada a los pies, sabiendo María que ella, después de escuchar, tenía que levantarse a hacer las obras. Marta estaba afanada, quizás lavando platos, haciendo comida para poder agradar a Dios en lo que ella estaba haciendo. Y cuando se le acerca a Jesús, le dice, maestro, no tenga cuidado, mira cómo estoy yo, mira que estoy haciendo esto, estoy moviendo esto, tengo que lavar platos, tengo que hacer esto por ti, porque tú estás aquí, tú me estás visitando, yo te tengo que atender, tengo que arreglar la silla, tengo que hacer esto, maestro, te tengo que poner el café, maestro, te tengo que poner el agua, tengo que servirte en la mesa. Y Jesús le dice, Marta, Marta, cansada y turbada estás con todo lo que estás haciendo. Marta, no es por obra. Pero mira mi hermana lo que está sentada, mi hermana lo que te está escuchando, y viene Jesús y le dice, hey Marta, no es por obra. Y María tomó lo mejor. Lo mejor no era quedarse sentada, lo mejor era escuchar la voz de Dios. Y en ese momento que María escucha la voz del Señor, es cuando María se da cuenta que Jesús iba a morir. ¿Saben? Me llama la atención porque es que ni los discípulos habían entendido el por qué y el para qué Jesús estaba en el mundo. Ellos querían que ese líder quedara con ellos para siempre. Es más, cuando Jesús le dijo a ellos que se tenía que ir, ellos se entristecieron. Y Jesús les dijo, para hoy, para ustedes es una tristeza, pero después será gozo. Y es necesario que yo me vaya, porque si es que yo no me voy, no puede venir el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que les va a hablar a ustedes. Es necesario que yo me vaya. Y María lo entendió de tal manera que en el capítulo 11 del libro de Juan, dice la Biblia que cuando estaba hablando, Juan estaba escribiendo, Juan hace énfasis de algo. Y Juan dice, Jesucristo va a Betania, la aldea de María y Marta. María es aquella que ungió a Jesús con el perfume. O sea que María pudo entender, escuchando la voz de Dios, lo que iba a acontecerle a Jesús.
Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar. Estamos tan enfocados en lo que hacemos para Dios que perdemos lo que quiere Dios para nosotros. Estamos tan enfocados en trabajar para Dios, no está mal. Recuerden lo que dice la Biblia, por ejemplo, en Mateo 23, cuando Jesús le está hablando a los fariseos y le dice, ustedes están diezmando de todo, diezman de la menta, del comino, del eneldo, pero no tienen misericordia. Hagan esto sin dejar de hacer lo otro. O sea, de que nosotros podemos trabajar en la obra del Señor, podemos hacer las obras evangelísticas, podemos poner la silla, podemos nosotros venir a cantar, podemos nosotros abrir puertas y cerrar las puertas, pero no dejar de escuchar la voz de Dios, aquella que nos va a orientar, aquella que quizás hasta en lo simple, mire, Dios va a hablarnos a nosotros hasta en la simpleza, en lo que para nosotros como que podemos nosotros solucionar las cosas humanamente, Dios nos va a poder hablar por allí y nos va a decir, mira, lo que tú estás haciendo no está bien, lo que tú quieres obrar no está bien. Por eso es que el apóstol Pablo en Efesios 2 dice, porque no es por obra, para que nadie se gloríe, por la gracia y la fe en Jesucristo. Y esto no es de hombre, dice la Biblia, es don de Dios. El Señor nos ha capacitado, nos ha dotado de habilidades, de destreza, de talento para realizar las obras, para trabajarle al Señor. Esto que estamos haciendo, ahorita, lo que yo estoy haciendo ahorita es una obra, lo que yo estoy, con lo que estoy predicando, lo que estoy todos los viernes, si el Señor me lo permite, a las 9 de la mañana, es una obra que estoy haciendo para el Señor. Pero yo necesito escuchar también la voz de Dios. ¿Ya? Lo que está haciendo Mariné como anfitriona es una obra para el Señor, pero necesita también escuchar la voz de Dios. Y todo lo que estamos allí, cada uno de nosotros tenemos unas ocupaciones en la congregación, quizás en la casa, en donde estamos, y hacemos las cosas para Dios, pero necesitamos escuchar la voz de Dios. Y esto era lo que el Señor le estaba hablando a Job. Hablo de diferentes maneras. Necesito que escuches mi voz. Sí, sí haces muchas cosas, pero yo necesito que escuches mi voz. Y en el mismo libro de Isaías, capítulo 66, en el versículo 6, dice las escrituras que hay tres voces, la voz que alborota la ciudad, la voz del templo y la voz de Dios. Usted decide a qué voz usted va a escuchar. Usted decide a cuál voz usted le va a seguir. Porque muchas veces decimos, ay, es que Dios quiere esto, pero yo creo que mejor hacerlo a mi manera. Mejor hacerlo a esta manera. La Biblia dice esto, pero yo creo que me va a resultar hacerlo de esta manera. Entonces, usted está escuchando la voz del templo y está dejando de escuchar la voz de Dios. Cuando usted y yo hacemos las cosas que a Dios no le agrada y creemos que a Dios le está agradando lo que estamos haciendo, entonces estamos escuchando la voz que alborota la ciudad. Es lo que dice Isaías capítulo 66 en el versículo 6. Y muchos de nosotros creemos que porque estamos haciendo cosas para Dios, tenemos la salvación. Muchos de nosotros creemos que porque no dejo de congregarme, porque voy a la iglesia los 3 días que hay servicio, porque participo, ya yo estoy haciendo las cosas. Es algo que usted debe hacer, pero lo importante es escuchar la voz de Dios, porque Él nos va a decir a través del Espíritu Santo si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. Recuerden que Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 26, él pudo decir, Rey Agripa, yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Él pensaba, pero cuando Jesús se le presentó, él cambió su manera de pensar. Y pues yo quiero que entremos al tema, ¿no? Quiero que usted y yo podamos entender de que no es por obra para que nadie se gloríe. Y quiero hablarles de un personaje que ya hemos hablado anteriormente de él, y es de Josafat. Josafat era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que caminaba en rectitud, era un hombre que hacía unas reformas, unos cambios tremendos en su reino. Josafat era hijo de Asa. Asa se reconocía o lo conocían como el reformador. Y Josafat también tomó esos hábitos, esas cualidades de su papá. Él siguió con el mismo diseño, con el mismo plan de su padre,
de reformar, de quitar los lugares altos, de destruir los altares, de destruir las imágenes de Baal, las imágenes de acera. Y era un buen líder. Él legislaba bien a su pueblo. Josafat viene después de su padre Asa, cuando su padre Asa enferma y coloca su confianza en los médicos. Dice la Biblia que viene el Señor y le habla a través del profeta y le dice, mira, Asa, por haber colocado la confianza en los médicos, entonces vas a morir. Porque dejaste de tener la confianza en el Señor. Dice la Biblia que en el capítulo 17 de Segunda de Crónicas se levantó este joven llamado Josafat para gobernar, para legislar, para construir un reino, para llevar la reforma que su padre Asa, o continuar con la reforma que su padre Asa había comenzado. Y dice la Biblia en Segunda de Crónicas, en el capítulo 17, que Josafat comenzó bien. Josafat, pues, dice las escrituras, reinó en su lugar Josafat, su hijo, en el cual hizo fuerte contra Israel. Puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat. Y es lo más importante que en cualquier oficio, en cualquier ministerio, en cualquier llamado que usted y yo tengamos, aunque usted haga lo que haga, todas las obras que haga, lo más importante es que Dios esté con. Y eso es lo más importante. La Biblia dice que Dios estaba allí con Josafat. Y Josafat comenzó a hacer obras. Él comenzó a legislar con obras. Y dice la Biblia, y Josafat y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Aquí el Señor está hablando de otras obras, que son las obras que hacían en Israel, las obras que hacía acá en su reino. Y dice la Biblia que Josafat marcó una diferencia. Él buscó primeramente a Dios, él caminó con Dios, él cumplió los mandamientos del Señor, los estatutos y preceptos del Señor. Y dice la Biblia en el versículo 5, en el capítulo 17, Jehová por tanto confirmó a todo Judá y estuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y los más de medio de Judá. Tercer año de su reinado, el príncipe envió los príncipes para instruirse ellos, después instruir al pueblo y enseñar la palabra. O sea que Josafat estaba reinando y estaba haciéndolo de una manera correcta porque Dios estaba con él. Y Josafat comenzó a hacer obras, comenzó a quitar las imágenes de acera, comenzó a instruir a los príncipes para que fuesen de casa en casa, a enseñarle la ley a todo el pueblo para que el pueblo no quedara sin conocimiento. Josafat levantó muros fortificados, Josafat se levantó en contra de Israel, en contra de los reyes de Israel. Josafat, una de las cosas que también hizo fue marcar la diferencia. Él no se conducía como se conducían los reyes de Israel. Él hizo lo recto delante de los ojos de Dios y Dios estaba con Josafat. Pero una de las cosas que podemos ver nosotros en esta historia de Josafat era de que él era un hombre que hacía buenas obras, pero le costaba escuchar la voz de Dios. Era un hombre que trabajaba en la obra. Ustedes pueden leer Segunda de Crónicas, capítulo 17 al 21, y era un hombre de que escuchaba instrucciones, obedecía las instrucciones, pero cuando le tocaba escuchar la voz de Dios, había problemas. Era un hombre que hacía obras, pero al querer escuchar la voz de Dios, había problemas.
Dice la Biblia que hubo abundancias y riquezas en Josafat. Y en el capítulo 18 de Segunda de Crónica, dice las Escrituras que después de Josafat, ya de rico, dice la Biblia que busca parentesco con el rey de Israel, con Acá. Y después que busca parentesco con el rey de Israel, dice las Escrituras que este rey tenía una misión. Y la misión es ir contra Ramón de Galaad. Y que este rey le habla a Josafat por el parentesco que tiene y le dice a Josafat, ¿será que tú vas a subir conmigo contra Ramón de Galaad? Ramón de Galaad significa el monte del estiércol, el monte de la inmundicia. Galaad significa estiércol, tiene otro significado también, pero uno de los significados que me llamó la atención fue ese. Y dice la Biblia que cuando este Acab, y usted conoce mucho esta historia, aquí se ha hablado muchas veces de esta historia, este Acab, cuando le habla a Josafat y le dice, yo necesito que me digas si puedes ir conmigo contra Ramón de Galaad, porque el líder de Ramón de Galaad antes nos daba impuestos, nos pagaba los impuestos, pero no nos quiere pagar. Dice la Biblia que Josafat inmediatamente le dijo, yo soy como tú y mi pueblo también es como tu pueblo. Así que yo voy contigo contra Ramón de Galaad. Pero habrá un profeta de Dios que nos hable acá. Habrá alguien que nos confirme. Y dice las escrituras que habían 400 profetas de Baal, el cual ellos profetizaron y dijeron que acá podría subir contra Ramón de Galaad que Dios le iba a dar la victoria. Y aunque Josafat sabía que estos 400 profetas no hablaban de parte de Dios, Josafat dijo, habrá uno de parte de Jehová que nos hable. Y inmediatamente acá le dijo, hay uno que se llama Micaías, es un profeta de Dios, pero él siempre me habla lo que yo no quiero escuchar. Y es allí en donde nosotros pues muchas veces caemos en el que no nos gusta que nos digan lo que queremos, lo que debemos escuchar, sino lo que queremos escuchar. Y cuando Dios nos llama a corrección, no nos gusta y nos ponemos bravos con el líder, nos ponemos bravos con el profeta, nos ponemos bravos con el pastor, nos ponemos bravos hasta con la piedra, porque dice la Biblia que si esta gente calla, las piedras van a hablar. Y nos molestamos porque no es lo que nosotros queremos escuchar. Y acá sabía que Micaías le iba a hablar de parte de Dios. Entonces dice la Biblia que Josafat le dijo, lo mandó a buscar. Aquí hay 400 profetas que están hablando con un mismo sentido, que están diciendo y hablando el mismo lenguaje. Pero yo necesito escuchar a un profeta de Dios. Y usted conoce la historia, la Biblia dice que después que van a buscar a Micaías, le dicen, mira, Micaías, hay 400 profetas que están diciendo de que Dios dijo que se tenían que subir a Ramón de Galaad y que Dios le iba a entregar la victoria a nuestro rey. Y Micaías dijo, yo voy a hablar lo que Dios dice. Y cuando llega allá, comienzan a preguntarle y Micaías comienza a hablar el mismo lenguaje que tienen los demás profetas, pero acá sabía que Micaías traía un lenguaje diferente, Micaías traía un mensaje diferente, acá lo sabía y acá vio que era como un sarcasmo de Micaías y le dice, no, háblame la verdad. Habla lo que tienes que decir. Dice, ¿tú quieres que yo te hable la verdad? Bueno, mira, yo vi a Dios sentado en su trono y el ejército de Dios alrededor y Dios les decía, ¿a quién induciré para que vaya acá y le hable y que acá suba contra Ramón de Galaad? Porque mi objetivo es que acá muera ya. Y yo vi al pueblo disperso, corriendo como ovejas sin pastor. Y dice acá a Josafat, ¿viste? Que él siempre me habla lo que yo no quiero escuchar. Y dice la Biblia que vino uno de los profetas, de los 400 profetas, Sedequías, hijo de Kenaana, dice la Biblia que abofeteó a Micaías y le dijo, ¿desde cuándo se ha ido el espíritu de Jehová? Se ha ido de mí para hablarte a ti. Y Micaías le dijo, tú lo verás cuando te escondas entre las habitaciones, tú verás que ya no estás hablando palabra de Jehová. Tú no estás hablando palabra de Jehová. Dios le ha hablado y un espíritu de mentira ha venido a los profetas y te ha contaminado a ti, ha contaminado a los demás profetas y están hablando mentiras.
Y viene acá y dice, pónganme a Micaía detenido, pónganmelo preso, denle pan de aflicción y agua de angustia. Y dice las escrituras, hasta que yo regrese, dijo acá. Y Micaía dijo, si tú regresas, entonces Dios no ha hablado por mi boca. Y aún así, todo lo que aconteció, Josafat, que fue el que pidió que Dios hablara, no escuchó la voz de Dios. Porque para Josafat era más importante la confraternidad, la alianza, el compañerismo, el parentesco que tenía por acá. Déjenme decirle algo, muchas veces nosotros tenemos que romper con compañerismo, tenemos que romper con parentesco, tenemos que romper esas alianzas, esos compromisos que tenemos con personas que nos van a llevar a subir a Ramón de Galán. Nos van a llevar a una muerte segura. Muchos de nosotros tenemos que romper estas relaciones y comenzar a escuchar la voz de Dios. Muchos queremos ser más buenos que Dios. Muchos decimos, ay, lo que pasa es que es mi compañero de trabajo, es mi hermano, ay, lo que pasa es que desde niño nos criamos desde niño, yo lo conozco desde muy niño, pero lo que esta persona quiere para nosotros es que nosotros sumamos a él. Nosotros no tenemos que decir. Y aunque la voz de Dios, dice la Biblia que Josafat se fue tomar. Y acá le dijo, bueno, tú te vas a vestir con vestidura de realeza. Te vas a vestir tú. Mientras yo me voy a disfrazar. Ustedes saben que el único que se disfraza es Satanás. Y dice la Biblia que cuando subieron contra Ramón de Galaad, el rey de Galaad le dijo a sus príncipes, a sus guerreros, yo solamente quiero es la vida de acá. A los demás, ustedes lo pueden dejar ir. Pero quiero que solamente me agarren acá. Yo no quiero muerte, solamente quiero acá. Recuerden que fue Dios el que indujo a través de un espíritu llamado mentira a los profetas de Baal para que le dijeran acá que subiera, porque Dios quería la muerte de acá, no quería la muerte del pueblo. Dios quería la muerte de acá. Y había una palabra profética, había una palabra de Dios, que este hombre que estaba lleno de obras, este hombre que tenía reforma, este hombre que trabajaba en la obra de Dios, no escuchó la voz de Dios. Y subieron contra Ramón de Galaad. Y dicen las escrituras que cuando subieron, los príncipes dijeron, vamos a atrapar acá. Y confundieron a Josafat. Y lo iban a matar. Y dice la Biblia que Josafat que clamó a Dios y Dios lo libró. Dicen las escrituras que Dios lo libró y ese día murió acá. Y cuando Dios libra a este hombre, y le voy a decir las razones de por qué Dios lo libra, primero por la misericordia del Señor, Dios libra a este hombre que clamó en su momento de angustia y en su momento de desobedecer la voz de Dios y tener como consecuencia que iba a morir allá en el monte de Galaad. Dice la Biblia en el capítulo 19 de Segunda de Crónica, él regresa en paz a Judá. Y dice las escrituras, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y le dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. O sea, Dios se había enojado contra Josafat, aquel que hacía todo en la iglesia, aquel que hacía todo en el reino, aquel que hacía reforma, aquel que instruyó a los príncipes para que le predicaran al pueblo la palabra de Dios, para que le enseñara la palabra de Dios. Dios se molesta con él. Pero en el versículo 3 de Segunda de Crónicas 19 comienza con un pero. Después que Jehú, hijo de Anán, le dice, mira, entonces estamos molestos contigo. Pero dice, se han hallado en ti buenas obras, o buenas cosas, en otra versión.
Entonces, las obras que usted y yo hacemos, hay recompensa de parte de Dios, porque Dios es fiel en lo que dice. O sea, si usted trabaja para Dios, no se va a quedar sin recompensa. Y le dice, pero ha Dios hallado buenas obras en ti. Se han hallado, dice la Biblia, pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra de las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Y después dice las escrituras que comenzó Josafat a reformar. Él comenzó a reformar, dice la Biblia, que él puso jueces en el pueblo, comenzó a legislar, a reformar, a hacer buenas obras. Más en segunda Reyes, en el capítulo 3, después que muere acá, dice la Biblia, quiero que me acompañe allí a segunda de Reyes, en el capítulo 3, en donde vuelve este Josafat a hacer alianza, donde vuelve este Josafat, este rey Josafat, a hacer alianza con gente mala. O sea, ¿cuántas veces tenemos que pasar nosotros por peligro, consecuencia de muerte, de que no, tenemos peligro de muerte para poder aprender? Dice la Biblia, Joram, hijo de Acá, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre, porque quitó las estatuas que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados por Jeroboam, hijo de Ramá, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Fíjense lo que el Espíritu Santo habla de este rey llamado Joram. Y dice la Biblia, y quiero que me acompañe allí mismo en el versículo 7, y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mi caballo como tú. Fíjense que se vuelve a repetir la escena, en donde Josafat comienza a aliarse con personas que no le iban a traer ningún beneficio. En donde Josafat cierra los oídos de la voz de Dios. Dice la Biblia, para resumir un poco esta historia de Josafat con Joram, dice las escrituras que como el rey Mesa no le estaba pagando los tributos, después que murió acá, no le estaba pagando los tributos a Joram, este se levantó en contra del rey, el rey de Moab, y mandó a decir a Josafat, tú vas conmigo a pelear. Tú me vas a acompañar a esto. Y él dijo, claro, yo soy como tú. Y mi pueblo es como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos, mi ejército como tu ejército. Y dicen las escrituras que cuando fueron a pelear, se fue el rey de Edom, el rey de Israel, el rey de Judá, pero llegaron al desierto. Lamentablemente, cuando no escuchamos la voz de Dios, aunque tenemos obra, la consecuencia es de que por nuestras acciones podemos llegar a un desierto. Joram te va a llevar al desierto. Joram te va a llevar a que tengas sed. Joram te va a llevar a que estés sediento, a que estés cansado. Joram te va a llevar a querer bajar las manos. Joram te va a llevar a no tener fuerzas para pelear. Este es el espíritu de Joram que viene a atacar a hombres y mujeres que solamente se enfocaron a hacer obras y dejaron de escuchar la voz de Dios. Dice la Biblia que cuando se vieron en el desierto, Joram dijo, Dios nos trajo aquí, Jehová nos trajo aquí para hacernos morir a nosotros los demás. Pero ahí en el desierto viene Josafat y pregunta, ¿habrá un profeta de Dios en este lugar? ¿Habrá un profeta de Dios también en el desierto? Y viene Joram y dice, sí, hay uno. Hay uno que se llama Eliseo, pero este Eliseo ni me quiere ver en pintura. Hay un hombre llamado Eliseo. Y dice la Biblia que Josafat le dijo, vamos a verlo. Y en el momento que van los tres reyes, con todos sus ejércitos, sedientos, cansados, asolados, en medio del desierto, dice la Biblia que cuando Eliseo los vio, le dijo a Joram, tú que vienes a verme a mí, tú te tienes que ir a hablar con los profetas de tus padres.
y que solamente te miro por respeto a Josafat. ¿Sabes? Eliseo tenía respeto al rey Josafat por las obras que había hecho, por lo que Josafat estaba haciendo a favor del pueblo. Eliseo le tenía respeto y por esa razón le dijo, bueno, tráigame un tañedor, que aquí en el desierto se va a tocar y se va a cantar alabanza. Aquí en el desierto vamos a echar la voz de Dios y va a depender de nosotros entender y obedecer y escuchar la voz de Dios. Así como el Señor le dijo a Job, Job, calla, escucha, oye, y después vas a responder si tienes que justificarte, pero yo necesito hablarte, yo necesito que escuches mi voz primeramente, para que tú te des cuenta de si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. Y que por las obras de Josafat, dice la Biblia, que Dios le habla a Eliseo y le dice, dile a ellos que aunque no vean viento, aunque no vean lluvia, sus estanques van a estar llenos de agua. Dile a ellos que les voy a dar la victoria. Dile a ellos que les voy a dar el botín. No podemos esperar nosotros llegar a un desierto. Y no porque Dios nos envió para ser procesados. Recuerden que el desierto, a los muchos desiertos no se va a morir. A la gran mayoría del desierto no se va a morir. Pero este desierto fue provocado por Corán. Y que Josafat llega al desierto por la desobediencia de no haber escuchado la voz de Dios cuando le dijo a través del profeta Jehú, hijo de Anani, en el capítulo 19 de Segunda de Crónicas, tú estás amando a los que aborrecen a Dios, ayudas a los impíos y amas a los que aborrecen a Dios, mas se encontraron obras en ti y que por las obras Dios está protegiendo tu vida. Por las obras Dios mandó y te protegió del contra Ramos de Galá. Por las obras Dios te sacó de este desierto en la que te metiste contra Jorá. Por las obras que tú hiciste. Pero qué si les digo de que llegó un momento en donde Dios tuvo que destruir las obras de Josafat. Porque es que Josafat no aprendía. Él amaba a Dios. Pero cuando Dios le hablaba, hacía caso omiso a lo que Dios decía. Y una de las debilidades de Josafat era ligar dramáticamente su vida contra personas impías. Josafat hacía amistades con personas que no lo iban a llevar a nada bueno. Acá lo llevó al monte del estiércol. Orán lo llevó al desierto. Y había un hombre llamado Josías que hacía las cosas malas, que quería llevar a Josafat a las aguas. Era un hombre como que se dejaba llevar por la situación, por las emociones, por las amistades. Y muchas veces nosotros tenemos que romper esas amistades de personas que nos van a llevar a un puerto inseguro, que nos van a llevar a procesos, a pruebas, a dificultades en nuestras vidas. Mire, muchas veces dejamos o queremos romper relaciones con personas que verdaderamente sí son de Dios por irnos a formar alianza con personas que no son de Dios. En el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, recuerden que se levantó un ejército grandísimo en contra de Josafat, en contra del rey, en contra del pueblo de Judá, y dice que había temor, que Josafat tenía mucho miedo por lo que iba a acontecer, pero Josafat se inclina y busca a Dios. Josafat busca a Dios y le habla al Señor a través del profeta. Y le dice el Señor, mira, esta no es tuya la guerra, sino de Dios. Está quieto y ve cómo Dios te salva. Van a ver salvación de Jehová. Dice la Biblia de que después de la mañana Dios manda a sitiar a Josafat en un lugar específico porque le iba a entregar la victoria. Y dice las escrituras que Josafat comenzó a entonar alabanzas a Dios. Y todos los que estaban allí, los sacerdotes, todos los levitas, los príncipes y todo el pueblo, comenzaron a entonar alabanzas a Dios. Y cuando entonaban alabanza y Dios escuchó a un pueblo con mucho miedo, alabando al Señor, el Señor confundía a los enemigos de Josafat. El Señor trataba en contra de los enemigos que venían a perjudicar
para Josafat. Y dice la Biblia que ese día Dios le entregó la victoria y le entregó el botín, le entregó riqueza. Pero en el capítulo 20, de segunda de Crónica, acompáñenme allí al capítulo 20, porque es que el Señor eh, eh, perdona y nos ayuda en todo. Pero llega un momento en donde Dios dice, yo tengo que ahora romper o destruir tus obras. Porque a causa de tus relaciones, a causa de tu compañerismo, a causa de cómo tú te estás conduciendo y crees que son las que yo te voy a seguir salvando por las obras que me has hecho a mí, porque limpias la silla, porque atiendes a la gente, porque predicas, porque enseñas, porque cantas, o porque estás allí pendiente de las cosas del templo, tú crees que ya te tengo que seguir siempre justificando porque abusamos de la gracia de Dios y dejamos de buscar la voz de Dios. Dice la Biblia en el capítulo 20 de Segunda de Crónica, en el versículo 5, pasadas estas cosas era lo que había acontecido en la pelea contra todos estos pueblos que se habían levantado contra Josafat. Dice la Biblia, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Josías. Era que al hombre le gustaba esta relación. Al hombre como que le gustaba el peligro. Al hombre como que le gustaba desafiar a Dios. Mientras limpiaba la silla, se iba donde Ocosía. Mientras limpiaba el templo, se iba a hablar con Joram. Mientras predicaba, se iba con Acá. Y dice la Biblia que trabó amistad ahora con Ocosía. ¿Pero quién era este Ocosía? Era el rey de Israel, y dice en las escrituras, el cual era dado a la impiedad e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves de Sion. O sea, ahora Josafat deja de hacer las obras de Dios para hacer las obras que a él le parecían mejor hacerlas. Y era con este rey Ocosías, vamos a hacer unas naves, vamos a ir a Tarsis, vamos a conquistar, y dejaba el reino, dejaba su misión, dejaba su llamado para irse con este rey. Y dice la Biblia, entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat. Qué tremendo, ¿no? Que este rey que había comenzado haciendo las cosas bien, este rey que había enfocado su esperanza era en las obras que hacía para Dios, como por ejemplo en el libro de Isaías, en el capítulo 38, cuando Isaías le habla a este rey llamado Ezequías y le dice a Ezequías, mira Ezequías, vas a morir. Y dice la Biblia que cuando Isaías sale del templo, Ezequías voltea su rostro a Dios y le habla a Dios y le dice, recuerda lo que yo he hecho. En otras palabras, recuerda mis obras. Señor, recuerda mis obras y que he andado bien. Y Dios, como recuerda las obras, y Dios recompensa al que trabaja para él, porque ningún trabajo, como dice las escrituras en 1 Corintios 15:58, ningún trabajo es en vano. Y Dios, como trabaja para él, dice la Biblia que Dios le otorgó 15 años más de vida. Pero en el capítulo 39 de Isaías, dicen las escrituras que este mismo Ezequías, quien Dios le entregó por misericordia 15 años más de vida, le presentó y le enseñó todo lo de la casa de Jehová a los reyes de Babilonia, y por esa razón Dios habló e hizo juicio en contra de él y le dijo, ahora vas a ser esclavo de Babilonia. Entonces viene este Eliezer en el capítulo 20 de Segunda de Crónica, viene este Eliezer y le habla y profetiza en contra de Josafat. Y le dice a Josafat, por cuando has hecho alianza o compañía con Ocosías, Jehová te destruirá todas. Es tremendo. Es la voz de Dios, Dios destruye tus obras.
llegar al punto de tener riqueza, gloria, de que la gente conocía a Josafat, de que se hizo famoso Josafat, pero dejó de escuchar. Y dice la Biblia que el profeta le dijo, ahora Dios va a destruir tus obras, porque no vas a ir para donde tú querías ir. Estás construyendo naves para ir a Tarsis donde yo no te mandé. Voy a destruir tus obras. Y cuando Dios destruye las últimas obras de Josafat, dice la Biblia, en el capítulo 21, en el versículo 1, durmió Josafat con sus padres y los sepultaron con sus padres en la ciudad de David y reinó en su lugar Joram Sur. Este nombre Joram no le suena conocido. Este nombre se lo puso Josafat a su hijo por el rey Joram que lo llevó al desierto. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de estar trabajando en la obra de Dios sin el Dios de la obra. Tener mucho cuidado de trabajar y trabajar para Dios. Y cuando Dios quiere hablarnos, no queremos escuchar la voz de Dios. Y cuando nosotros verdaderamente prestamos oído, por eso es que Jesús decía, el quien tenga oídos para oír, que oiga. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien, porque estamos haciendo obras. Las obras no están mal. Lo malo es pretender y creer que por obras vamos a estar. Que por obras nosotros pues vamos a hacer la vida. Dios en su gran misericordia nunca destruya nuestras obras. Ahora hay un momento en donde tus obras y las mías van a pasar por fuego. Y que si las obras que tú y yo hicimos es hojarasca, es paja, se van a quemar. Porque llegará un momento en donde nuestras obras, si no las hicimos para el Señor y como para el Señor, se van a destruir. Entonces, lo importante es hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Vamos a servirle al Señor y vamos a escuchar la voz de Dios. El apóstol Pablo, y termino con esto, el apóstol Pablo en Hechos 16 quería hacer obras evangelísticas. Dice la Biblia que quería ir a Bitinia y ir a Asia, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. El apóstol Pablo tuvo que escuchar la voz de Dios para poderse mover. Porque, como les digo, muchos de nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien y que lo que estamos haciendo es bíblico. Más necesitamos escuchar la voz de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu Santo le mostró en una visión a un hombre macedonio, que le decía al apóstol Pablo, ven y ayúdanos. El apóstol Pablo se levantó convencido que era para ese lugar que tenía que ir, a Filipo, allí a Macedonia de Filipo. Él tenía que ir a ese lugar, porque sabía escuchar la voz de Dios. Que el Señor, en su gran misericordia, nos hable, como le habló a Job, de diferentes maneras. Usted tendrá la manera, o Dios con usted tendrá la manera quizás distinta de hablar. Quizás usted leyendo las escrituras, Dios le habla. Quizás usted en sueños, Dios le habla. A través de alabanza, Dios le habla. A través de la oración, Dios le habla. La Biblia dice que Dios habla de diferentes maneras, pero el hombre no entiende. Por eso necesitamos entender cuando es Dios quien nos está hablando. Recuerden Isaías 66. La voz que alborota la ciudad que habla. Y esa es la voz del enemigo. La voz del templo, que eres tú misma, tu intelecto, tus conocimientos, tú y yo, tu alma, también te va a hablar. Y la voz de Dios. Que aprendamos a diferenciar qué es lo que Dios nos está hablando. Y qué voz nos está hablando. Que aprendamos a que no podemos confiarnos en lo que estamos haciendo para el Señor
sino que tenemos que confiar es en quién es Dios para nosotros. ¿Quién es Dios? Y que el Señor nos dice, calla, porque yo hoy te quiero hablar. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida, como lo fue para la mía. Que recuerdes que Cristo te ama y tu pastora también. Bendiciones.